Cuando uno piensa en Colombia, se le vienen a la mente muchas cosas, ¿no? El café, una biodiversidad increíble y, por supuesto, una cantidad impresionante de días festivos. Hoy vamos a meternos de lleno a entender cómo funciona este calendario, que es único en el mundo, por qué hay tantos fines de semana largos y, sobre todo, qué significa esto en el día a día. A ver, arranquemos con un número que lo dice casi todo: 18. En el año 2026, Colombia tendrá 18 días festivos oficiales. Esta cifra pone al país en el top mundial, marcando por completo el ritmo del trabajo, del estudio y, como no, del descanso y los viajes. Y claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Esto es pura casualidad? Para nada. No es coincidencia que tantos feriados se conviertan en puentes. Detrás de todo esto hay una razón muy concreta. Una ley que es la que orquesta todo el sistema. Vamos a verla. Ok, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, veremos el panorama general. Después, la famosa ley que lo hace posible. Luego le haremos un zoom especial a la Semana Santa, que es un mundo aparte. Analizaremos también el impacto económico y de logística, y cerramos con algunos consejos prácticos para la vida cotidiana. Bueno, entremos en materia. Y sí, hay que reafirmarlo. Colombia es de verdad un paraíso para los que aman los fines de semana largos. Estas pausas no son solo para descansar, son el motor del turismo interno y el momento para el reencuentro familiar. Básicamente, estructuran el año de una forma muy especial. Y aquí es donde se resuelve el misterio que planteamos antes. Todo este sistema de puentes se debe a una ley que popularmente todo el mundo conoce como la Ley Emiliani. Es el mecanismo, la fórmula mágica, que crea la mayoría de estos fines de semana de 3 días. Entonces, ¿qué es exactamente esta ley? Oficialmente es la Ley 51 de 1983. Su lógica es bastante simple. Dice que 10 de los 18 feriados, si caen por ejemplo un miércoles o un jueves, se deben mover al lunes siguiente. El objetivo, pues por un lado, darle un empujón al turismo y por otro, según decían sus creadores, mejorar la productividad al no partir las semanas laborales. Ojo, que aquí está la clave. No todos los festivos juegan en el mismo equipo. Están los trasladables, que son la mayoría, los que nos regalan ese lunes libre tan esperado. Pero luego están los inamovibles. Estas son fechas pero tan importantes que se celebran el día que caen, sin importar si es un martes, un viernes o incluso un domingo. Miren, para que quede súper claro, veamos un ejemplo de la vida real. El 20 de julio, Día de la Independencia, es inamovible. Resulta que en el 2025, esta fecha tan importante cayó justo un domingo, que ya de por sí es un día de descanso para casi todo el mundo. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que en la práctica, ese festivo, como que se perdió. No nos dio un día libre extra, simplemente se solapó con el fin de semana. Esto deja esa sensación de que nos robaron una de esas pausas que tanto se esperan durante el año. Pero aquí viene lo bueno. El calendario, como quien dice, nos devuelve la jugada. En 2026, por el simple movimiento de los días, el 20 de julio cae un lunes. Así, ese puente festivo del Día de la Independencia que perdimos en 2025 regresa en 2026, un fin de semana largo recuperado. Ok, ya entendimos la mecánica general. Ahora, hagamos un zoom en el periodo festivo más importante de todos en Colombia, la Semana Santa. Esto es mucho más que un simple feriado largo. Es la temporada de mayor tradición, recogimiento y también de mayor movimiento de gente en todo el país. Durante estos días, el país se transforma. Es una mezcla profundísima de fe y cultura. Desde las procesiones súper solemnes hasta tradiciones como la visita a las 7 iglesias el Jueves Santo. Ojo, el Jueves y Viernes Santo son feriados inamovibles y paralizan casi por completo la actividad del país para dar paso a estas costumbres. Y si alguien duda de la magnitud de estas celebraciones, solo hay que mirar hacia Popayán. Sus procesiones, que se vienen haciendo sin parar desde el siglo XVI, son tan importantes que la UNESCO las declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. O sea, es una tradición que ya no es solo de Colombia, es un tesoro del mundo. Pero Popayán es solo el comienzo. En Mompox, por ejemplo, las tradiciones tienen siglos de historia.
En Pasto, el arte del famosísimo carnaval de negros y blancos se reinventa para crear estatuas religiosas gigantes. Y ni hablar de lugares como Zipaquirá o Ipiales, donde la geografía y la fe se unen para crear escenarios que de verdad quitan el aliento. Toda esta tradición y esta fe provocan un fenómeno masivo, una especie de gran migración festiva. Millones de personas se mueven por todo el país, lo que genera, por un lado, un impacto económico enorme y, por otro, unos desafíos de logística gigantescos. Para que nos hagamos una idea, miremos los números de Bogotá. Se esperan unos 220,000 visitantes solo en Semana Santa. Y fíjense en el gráfico, es súper revelador. La inmensa mayoría, el 84%, son turistas nacionales. Esto demuestra el poder que tienen estos feriados para mover la economía dentro del mismo país. Y claro, todo ese movimiento de gente se traduce en plata. Estamos hablando de una actividad económica de unos 200,000 millones de pesos solo en Bogotá. Y miren qué dato tan interesante. El gasto diario de un turista internacional es más del triple que el de un nacional. Esto nos muestra lo importantes que son ambos mercados para la ciudad. Ok, todo muy bonito. Los viajes, la economía, pero hay un pequeño detalle, el regreso a casa. El famoso plan retorno a las grandes ciudades puede ser un dolor de cabeza. Y para quienes vuelven a Bogotá en carro al final de un puente, hay una regla de oro que hay que conocerse sí o sí. La medida se llama pico y placa regional y en realidad es bastante fácil de entender. El último día del puente festivo se divide la tarde en dos. Desde el mediodía hasta las 4 de la tarde, solo pueden entrar los carros con placa que termina en número par. Y luego, de 4 a 8 de la noche, les toca el turno a los de placa impar. Es la forma de intentar organizar el monumental trancón del regreso. Ya para ir cerrando, hablemos de cómo todo este calendario afecta la vida del día a día. Porque claro, tener tantos días festivos significa que muchos servicios esenciales funcionan de una manera distinta, y es clave estar preparados para no llevarse sorpresas. El ejemplo más claro de todos son los bancos. Hay fechas sagradas en el calendario, como Navidad, Año Nuevo y sobre todo Jueves y Viernes Santo. Esos días, las sucursales físicas de los bancos simplemente no abren, están cerradas. Y esto puede ser un problema si uno tiene un trámite urgente y no lo planeó bien. Pero bueno, que no cunda el pánico. Hoy en día, que una oficina bancaria esté cerrada ya no es el fin del mundo. La tecnología nos da la solución. Las apps del banco en el celular, las páginas web, los cajeros automáticos y los corresponsales bancarios funcionan 24/7. Así que la mayoría de las cosas se pueden resolver por ahí. Y el impacto va más allá de las finanzas o los viajes. Miren, por ejemplo, un calendario escolar como este de Cali está completamente diseñado alrededor de los feriados, la semana de receso de Semana Santa, las vacaciones de mitad de año, la semana de octubre. Todo coincide y marca el ritmo de vida de millones de familias. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? El calendario de Colombia es, en el fondo, un reflejo de su propia identidad. Es un diálogo constante, un tira y afloje entre el peso de una tradición cultural y religiosa muy profunda y, al mismo tiempo, las necesidades de una economía moderna que no para. La forma en que el país logra ese equilibrio año tras año dice muchísimo sobre lo que es Colombia.